Dos trenes de alta velocidad se descarrilan en España, dejando 41 muertos y más de un centenar de heridos. El Papa responde con oraciones. Asimismo, la iglesia local más ayuda concreta. Delincuentes liberan a un sacerdote en Nigeria tras 2 meses de secuestrado. El secretario de Estado del Vaticano confirma que la Santa Sede intentó mediar con Nicolás Maduro para evitar la intervención militar de Estados Unidos y derramamiento de sangre. Conocemos más sobre la labor diplomática de la Santa Sede a través de la amplia experiencia de un cardenal en nunciaturas de Latinoamérica, África, Asia y Medio Oriente, Monseñor George Kovacat, hoy prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, comparte sus vivencias con EWTN Noticias. En la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, un sacerdote doctor en Teología Fundamental advierte que el ecumenismo debe abordarse con profundidad y responsabilidad para evitar caer en confusiones doctrinales. Hola amigos, hola, iniciamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto iniciarla como siempre contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Y en el día de San Juan de Ribera tenemos una lamentable noticia desde España, el peor accidente ferroviario de la última década, con un saldo de al menos 39 muertos y más de 150 heridos. Para saber más al respecto y también de la respuesta de la Iglesia a esta tragedia, estamos con Nicolás de Cárdenas, él es corresponsal de EWTN Noticias y nos habla desde Madrid. Nicolás, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Pues Nicolás, háblanos de esta lamentable tragedia que ha recibido lamentablemente ha conmocionado justamente a España y al mundo en las últimas horas. Sí, en la tarde de este pasado domingo, hacia las 8 menos cuarto, descarriló un tren en una localidad cercana a Córdoba. Descarrilaron los vagones traseros de un tren de alta velocidad que en la vía, justo en el momento, o muy poco antes de que en la vía contraria apareciera otro convoy que se estrelló con esos vagones que estaban descarrilando, de tal manera que este segundo convoy, los dos primeros vagones acabaron cayendo por un terraplén de 4 metros. Durante toda la noche pues ha habido una movilización de todo el entorno del pueblo de Adamuz, que es el que estaba más cerca, por supuesto de su párroco. También se habilitó un local de un coro cercano, pues para ayudar a todos los que necesitaban en ese momento un lugar donde refugiarse. Para todos aquellos que necesitaban un sitio donde, bueno, en este invierno que tenemos aquí en Europa, pues tener algo de abrigo y algo que comer, ¿no? El obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, se interesó desde primera hora de la noche, llamó al párroco, se puso a disposición de las autoridades y esta misma mañana de lunes ha acudido al lugar de los hechos para pues mostrar su cercanía, ha hecho un llamamiento a que se necesita mucha ayuda médica, psicológica y espiritual en una situación de estas características y ha animado a tener en cuenta que hace falta sentir confianza y fe para que nos ayude a ponernos en pie y seguir caminando en esta circunstancia. También al cabo de unas horas el Papa León XIV ha enviado un telegrama dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, en el que se muestra profundamente apenado por la dolorosa noticia y ofrece sufragios por el eterno descanso de los difuntos. Asimismo se dirige a los familiares de los fallecidos para expresarles pues, el consuelo y deseando también el pronto restablecimiento de todos aquellos que han resultado heridos en esta tragedia. Además, el Santo Padre, pues por intercesión de la Virgen del Pilar, pues ha impartido su bendición apostólica y ha animado a los equipos de emergencia a perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia. El gobierno español ha decretado 3 días de luto nacional. Pues estaremos muy atentos a cómo se evoluciona esta situación. También esperamos que se pueda contener el daño lo más posible. Nicolás de Cárdenas, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Por otro lado, en Nigeria, delincuentes liberaron al padre Bobo Pascal, párroco de San Esteban, tras 2 meses secuestrado. El 17 de noviembre, malhechores asaltaron la casa parroquial en el estado de Kaduna. Durante el ataque asesinaron al hermano del presbítero.
En un comunicado, la arquidiócesis de Kaduna confirma que el cura fue puesto en libertad sano y salvo el 17 de enero. Nigeria lucha contra un aumento de la violencia orquestada por bandas criminales con ataques indiscriminados, secuestros para pedir rescate y en algunos casos asesinatos. El secuestro del padre Pascal se produce tras una serie de secuestros contra miembros del clero en 2025 en el país más poblado de África. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, confirmó el sábado último que la Santa Sede trabajó para mediar con el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de evitar una intervención militar de Estados Unidos que concluyó con la detención del expresidente de Venezuela el 3 de enero, reporta Así Prensa. En declaraciones luego de una misa en Roma, dijo que el Vaticano intentó encontrar una solución que evitara cualquier derramamiento de sangre, un acuerdo incluso con Maduro y con otros exponentes del régimen. Así aclaró el cardenal Parolin a los periodistas que le preguntaron por la publicación de The Washington Post del 9 de enero, según la cual la Santa Sede intentó mediar para facilitar la salida de Maduro de Venezuela mediante una oferta de asilo en Rusia. En declaraciones recogidas por el diario italiano Il Corriere della Sera, el cardenal Parolin, ex nuncio de su santidad en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, subrayó que desde el Vaticano siempre apoyaron una solución pacífica, aunque reconoció que la situación se tornó un hecho consumado. Escuchemos ahora más sobre la labor diplomática de la Santa Sede en entrevista con el cardenal indio George Kubakat, ex organizador de los viajes papales. Nuestra corresponsal Paola Flynn habló con él. Cardenal George Jacob Kubakat, usted es prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Nació en Kerala, en India, estudió química, ¿no? ¿Cómo ha llegado a este momento? ¿Cómo encontró su vocación? Yo, desde pequeño, he tenido un interés para ser sacerdote gracias a la vida de mi tío sacerdote, también tío de mi madre era sacerdote, ya falleció. Y la figura de Madre Teresa de Calcuta de la India, aunque no he conocido directamente su mensaje, era muy importante para mí por tomar la decisión de ser sacerdote. Me gustaba también el matrimonio, pero en discernimiento uno se entiende que si uno tiene una familia tiene que dedicar todo para su familia, pero siendo un sacerdote, la iglesia es mi familia y todo el mundo puedo ayudar con libertad, con sinceridad. Y ayudó a la iglesia en distintos países del mundo como diplomático, ¿no? Estuvo pues en Irán, en Costa Rica, en Venezuela, Corea del Sur. Vivió contextos difíciles también. Yo pienso que vivir en un país por 3 años o 4 años es una experiencia muy interesante de aprendizaje, ¿no? De conocer una cultura, conocer una iglesia. Argelia, he empezado el país de San Agustín, Corea del Sur con muchos mártires en la iglesia, sobre todo mártires laicos. Irán es una cultura muy antigua Persia, ¿no? También tiene una historia del cristianismo muy interesante. Y Venezuela luego también es un gran país con una iglesia muy fuerte, aunque está pasando un momento particular. La iglesia en Venezuela verdaderamente es una iglesia fuerte, porque es un país cristiano, católico. Está pasando un momento difícil económicamente, sobre todo, porque tiene muchos recursos, pero eso es la dificultad, ¿no? Pero es una cultura en un país, una gente muy noble. Después de vivir todo esto en 2020, llegó al Vaticano a trabajar en Secretaría de Estado y se dedicaba a algo particular, a agendar viajes, a preparar los viajes para el pontífice. Trabajó muy de cerca del Papa Francisco. ¿Cómo fue esto? El trabajo en las nunciaturas apostólicas o trabajo diplomático para nosotros es transmitir el amor del Santo Padre al país, pero cuando llega el sucesor de Pedro en un país, cambia algo, ¿no? Uno de cercano, uno vive esta experiencia de fe. Con Papa Francisco
Para mí fue una experiencia muy interesante en el sentido que llegando, mucha gente está esperando para ver el Santo Padre. Y Santo Padre Francisco siempre encontraba la persona más débil, más necesitado. Esta cercanía, esta organización, este encuentros para mí fue una continuación del trabajo diplomático. Santo Padre siempre tenía una particular atención a los países pequeños, a las comunidades de periferias lejanos. Así que, como decía mismo el Papa, la periferia al centro, ¿no? Eso era muy evidente durante sus viajes. ¿Qué gesto recuerda de sus viajes que le haya impactado personalmente? Cuando estuve en Dili, Timor-Leste, encuentros con los huérfanos, hemos tenido oportunidad de encontrar niños sin las manos desde nacimiento. Cuando nació este niño, como la madre ha visto que no tiene las manos, dejado el niño enfrente del convento de las hermanas religiosas. El Santo Padre preguntaba, utilizando la tecnología de hoy, ¿hay posibilidad de ayudar a él para tener las manos? Ahora tiene usted un nuevo cargo, es prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. ¿En qué consiste esta tarea? Esta tarea como prefecto pienso que sobre todo para los jóvenes de hoy, transmitir este mensaje, esta necesidad de trabajar juntos para la paz y la armonía. Y porque yo veo que el problema más difícil es el prejuicio. Muchas violencias de hoy día es por el prejuicio. Con esta lectura que ha hecho de la actualidad es importante porque estamos viendo distintos ataques, distintas violencias. Recientemente el ataque en Bondi Beach, en Australia, en Sydney. ¿Cómo lee e interpreta esta actualidad? El Santo Padre, Papa León, ha enviado un mensaje en esta ocasión y él ha deseado la conversión de las personas que hacen la violencia, ¿no? Porque en nombre de Dios nadie puede hacer violencia. Recientemente ha hecho este viaje, el primer viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía, al Líbano. Usted estuvo en un momento muy importante, estuvo en el momento en el que se recitó el credo niceno-constantinopolitano en Iznik. ¿Cómo fue este momento? El mensaje del Santo Padre me gustaría leer una parte interesante porque al final el Papa ha dicho una cosa muy interesante. Como ha dicho, ¿no? El Santo Padre dice, no sería posible invocar a Dios como Padre si nos negáramos a reconocer como hermanos y hermanas a los demás hombres y mujeres, también ellos creados a imagen de Dios. Las religiones por su naturaleza son depositarias de esta verdad y deberían animar a las personas, a los grupos humanos y a los pueblos a reconocerla y practicarla. El uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, mientras que los caminos a seguir son los del encuentro fraternal, diálogo y la colaboración. Es interesante, el Santo Padre en un momento de oración ecuménico habla del diálogo interreligioso, este mensaje, ¿no? Entonces la unidad y la colaboración fraternal entre religiones es muy importante. Su Eminencia, muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y al volver, al inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, un sacerdote doctor en Teología Fundamental advierte que el ecumenismo debe abordarse con profundidad y responsabilidad para evitar caer en confusiones doctrinales. Además, una pastoral provida en Brasil se despide con amor de un adolescente a quien, tras salvarlo del aborto, cuidó desde recién nacido y se convirtió en el testimonio vivo de su misión.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos en un mundo marcado por divisiones. ¿Cómo podemos responder al llamado de Cristo a la unidad auténtica? Para hablarnos al respecto estamos conectados con Fray Nelson Medina, sacerdote dominico colombiano y doctor en teología fundamental. Fray Nelson, bienvenido a EWTN Noticias. Fray Nelson, ¿por qué es especial que haya una semana de oración por la unidad de los cristianos? Bueno, hay dos razones, una teológica y una bíblica, ambas importantísimas. La razón teológica es que el fruto del pecado siempre es división y por eso la victoria sobre el pecado siempre es la unidad en torno a la verdad y el amor, en torno a Cristo. Y luego tenemos una razón bíblica y es que Cristo nuestro Señor, como aparece en el capítulo número 17 del Evangelio según San Juan, oró precisamente por esta intención. Se ve que estaba en lo más profundo de su corazón, precisamente en las horas que ya se acercaban de su dolorosa pasión y por lo tanto de nuestra redención. Así que es algo querido por Dios, es un propósito general en la Iglesia y es una iniciativa a la que todos debemos unirnos. Fray Nelson, el tema de este año es un solo cuerpo y un solo espíritu que está tomado de la carta a los Efesios. ¿Cómo podemos entender ese llamado en medio de tantas divisiones entre iglesias? Y yo creo que es muy interesante ver la Iglesia desde esa doble óptica. Me explico. Cuando nosotros hablamos de una unidad en el espíritu, estamos hablando de esa obra que es interior, porque el espíritu precisamente llega a nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Pero luego también es necesaria la unidad del cuerpo, es decir, una unidad que sea visible. No es solamente que tengamos una caridad general hacia otras personas, es que visiblemente sea patente que creemos en el mismo Dios, que creemos en la misma Escritura y que celebramos con conciencia y verdad los mismos sacramentos. Definitivamente, Fray Nelson, y este año también las oraciones, las reflexiones han sido preparadas por la Iglesia Apostólica Armenia. ¿Qué aporta esta tradición espiritual al octavario? Yo creo que es bienvenida, es más que bienvenida, es una manera de que muchos de nosotros abramos nuestros ojos a un modo históricamente muy exigido y un modo diferente de vivir la fe católica. Para muchos, yo diría para la inmensa mayoría de los católicos, la única experiencia, por ejemplo, de liturgia es la del rito romano y por supuesto que es un rito completo que nos alimenta y nos conduce a la santidad. Pero asomarnos a las riquezas espirituales, litúrgicas, históricas, a las narraciones de martirio que tienen estas iglesias orientales, plenamente católicas, plenamente en comunión con el Papa, es una especie de preparación ya para un auténtico ecumenismo. Me explico, son tan católicos como nosotros, pero al ver estas diferencias y al abrazarlas y al comprenderlas, estamos preparando nuestro corazón para que nuestro ecumenismo no se quede en la superficie, sino que vaya realmente al corazón del mensaje. Y además de rezar, Fray Nelson, ¿qué gestos, encuentros o actividades se promueven localmente o globalmente para fomentar la unidad entre cristianos? Hay varias actividades. Está el ecumenismo de la oración, como lo has indicado. Está el ecumenismo de la teología, el estudio teológico serio. Es realmente indispensable, sobre todo para evitar la superficialidad. A veces se cree que para que haya ecumenismo basta simplemente con que nos reunamos, compartamos algún alimento y nos tomemos una buena foto sonrientes. No, hay temas serios, hay temas complejos que es necesario tratar con una teología fina, profunda, responsable. Ese ecumenismo hace falta. También tenemos el ecumenismo de la acción. Por ejemplo, cuando estamos enfrentando desafíos tan complejos como es la ideología de género, como es el desprecio a la dignidad de la vida humana con la eutanasia, como son todos los temas pro vida, es necesario que junto con otros cristianos, incluso con otros pensamientos religiosos, cuando ello cabe, nosotros sepamos que estamos del mismo lado. Y ese esfuerzo
en causas de defensa de la vida, causas ecológicas, causas de justicia, no debemos despreciarlo, porque en ese trabajo conjunto muchas veces se derrumban prejuicios y se abren puertas. Creo que nosotros, sacerdotes, tenemos bastante tarea por hacer, porque creo que nos movemos entre dos extremos, y espero no estar siendo demasiado crítico con esto, pero nos movemos entre dos extremos. Por una parte, parroquias donde no se hace nada, aparte de poner tal vez algún afiche en la cartelera de la parroquia, no se hace nada, y otros donde se hace mucho, pero a veces causando confusión, y esto también hay que advertir como un peligro. Por ejemplo, conocí el caso de una celebración de unos religiosos en donde invitaron a que asistieran anglicanos y entonces pues empezaron a comulgar todos como si ya se hubiera alcanzado la plena unidad eucarística. Y de hecho, pues lo que tenía que ser una ceremonia muy bella, pues terminó siendo motivo de escándalo para mucha gente. Se necesita formación, es un ideal noble, es una tarea pendiente, ineludible para la Iglesia, pero que tiene que tener, por supuesto, parámetros muy claros y directrices muy claras de nuestros pastores, para que esto no quede en un entusiasmo pasajero, pero para que tampoco produzca ese tipo de confusión doctrinal o litúrgica. Así es, Fray Nelson, un llamado para toda la Iglesia. Fray Nelson Medina, muchísimas gracias por la entrevista, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Natalie, bendiciones para ustedes. Llevamos la mirada a Brasil para conocer una historia sobre la defensa de la vida. Un apostolado católico rescató y brindó protección a quien sus propios allegados pretendían descartar. Los detalles con nuestra corresponsal Natalia Queiroz. El niño Jean José Tavares de Melo nació con anencefalia, fue abandonado al nacer y, contrariando las expectativas médicas que le daban apenas 3 meses de vida, vivió 13 años en la ciudad de Petrópolis, convirtiéndose en un testimonio del valor de la vida. Murió el primer día del año y muchos lo recuerdan como el niño de la cama misionera. Su madre había intentado abortarlo varias veces y lo dejó solo en el hospital. Pero su historia cambió cuando Antônio Carlos Tavares de Melo, conocido como Tonio, fundador de la Comunidad Católica del Niño Jesús, recibió la noticia de un bebé abandonado que necesitaba un hogar y decidió adoptarlo. La anencefalia se caracteriza por la ausencia parcial del cerebro o del cráneo. Los bebés que nacen con esta enfermedad normalmente viven muy poco tiempo. Ele foi assim grande milagre na Terra. Jan fue un gran milagro en la tierra. Yo puedo afirmar que tuvo un hijo santo y Jan tenía un valor muy grande. Yo entraba en su habitación y esos ojos se abrían cuando yo decía, papá quiere darte un beso, y él sonreía. ¿Quién dijo que él no escuchaba? ¿Quién dijo que él no veía? La doctora que lo cuidó durante mucho tiempo decía, sé que el amor transforma, porque este niño no tendría ningún motivo para estar vivo, y aquí él vive rodeado de amor. El amor transforma. A los 7 meses, Jean llegó a la comunidad. Tonio lo llevó directamente al sagrario y consagró su adopción. Desde entonces, el niño vivió en la sede de la Comunidad del Niño Jesús en Petrópolis, rodeado de cuidados médicos, enfermeros, voluntarios y un amor que, según quienes lo conocieron, sostenía su vida día tras día. La Comunidad del Niño Jesús, fundada en 1990, acoge a personas con discapacidad que fueron abandonadas o no pudieron permanecer con sus familias, ofreciéndoles un hogar. La vida de Jean tocó profundamente a quienes lo visitaban. Mujeres que pensaban en abortar desistieron después de encontrarse con él. Jóvenes que defendían el aborto cambiaron de opinión. Él fue una crianza que fue un testimonio. Él fue un testimonio de vida para todos los que venían aquí. Su marca registrada era la sonrisa. Aunque no veía y no tenía movimientos espontáneos, respondía al cariño, lloraba cuando algo le incomodaba y sonreía cuando escuchaba nuestra voz. Muchas personas llegaban con problemas y salían transformadas después de conocer su historia. Vivir con el pequeño Jan José fue uno de los mayores regalos de Dios para nosotros.
porque nós aqui procuramos viver. Su caso llegó incluso a la Organización de las Naciones Unidas, donde especialistas de varios países escucharon su historia de vida, considerada por muchos como humanamente inexplicable. Tonio llevó la historia de Jean a 28 países. En 2024 participó de la Marcha por la Vida en Estados Unidos, donde habló de Jean. E a Giane Mancini, coordenadora da Marcha pela Vida. Gianni Mancini, coordinadora de la Marcha por la Vida en Estados Unidos, al escuchar la historia, me invitó a hablar en la marcha de 2024. Fue hermoso ver a ese grupo de jóvenes vibrar con la historia de un niño anencefálico que entonces tenía 10 años. Gianni Mancini incluso me invitó a contar su historia en el Capitolio. Dijo, la vida de Jean puede cambiar la historia de Estados Unidos, puede cambiar las leyes del aborto en Estados Unidos. Este niño fue la gran carta de la vida a la humanidad. Jean llegó a la comunidad el 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, y murió el 1 de enero, solemnidad de María, Madre de Dios. Para Tonio, las fechas son una señal del cielo. Los 13 años de la vida de Jean y José son un testimonio de que cada vida importa y de que cada vida es un don de Dios. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.